Vamos a revisar el tema de enfermedades exantemáticas de la infancia. Esto debido a que fue el tema más votado en mi grupo de Telegram. Recuerda que si quieres unirte a mi Telegram es completamente gratis y podrás votar por el tema siguiente, así como responder de manera anónima las preguntas en ARM que constantemente les estoy subiendo al Telegram. Les dejo mi Telegram y ahí los espero, chicos. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase las guías de enfermedades exantemáticas, así como el manual CTO de pediatría y el Nelson de pediatría. ¿Qué les puedo decir de ese tema, chicos? Si dominas el grupo de las exantemáticas, tendrás un montón de preguntas bien, debido a que es uno de los temas de esta asignatura más preguntados de todos. Empezamos con los exantemas maculopapulares, ¿vale? El sarampión. Es causado por el virus del sarampión, qué difícil, ¿no? Pertenece a los virus con un componente o material genético ARN, formando parte del género Morbillivirus y de la familia Paramyxoviridae. Ojo porque este dato ya fue preguntado. Al virus le encantan los niños de entre 1 y 4 años. Su transmisión es a través de gotitas respiratorias. Es por esto que los niños que suelen acudir a guarderías o zonas muy altamente concurridas son los que mayor riesgo tienen de padecerlo. Una vez que se infectan, tenemos que saber en qué momento son más contagiosos. Esto ocurrirá un día antes de la aparición del exantema y la fiebre y hasta 5 días después del exantema. Las epidemias suelen ocurrir según la guía de práctica clínica al final del invierno e inicio de la primavera. ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo para que nuestro pequeño de 2 años lo padezca? Que cuente con inmunodeficiencia, esté desnutrido gravemente y por lo tanto que cuente con deficiencia de vitamina A. Esto porque su déficit se asocia a una disminución del número de linfocitos y una disminución fagocitaria muy tomada en cuenta, ¿vale, chicos? Así como una baja en la producción de la inmunoglobulina A nivel de las mucosas y claro, como todos lo sabemos, un esquema de vacunación incompleto. ¿Recuerdas qué vacunas se usan para la prevención del sarampión? La triple viral, otro tema que veremos próximamente en mi Patreon, que de hecho ya se viene, chicos, espéralo. Una vez infectado nuestro niño por el virus del sarampión, ocurren las primeras viremias a nivel linfático y sanguíneo, para manifestarse al comienzo con una fase prodrómica o fase preeruptiva, caracterizada por la famosísima coriza, es decir, un cuadro de catarro culonasal, conjuntivitis, tos, irritabilidad, etcétera. En algunos casos graves se puede observar dentro de este mismo cuadro prodrómico zonas hemorrágicas en el párpado inferior conocidas como manchas de Stimson. Adicionalmente, ocurre la aparición de los enantemas. ¿Cuáles son los enantemas del sarampión, chicos? El primero son las famosísimas manchas de Koplik que aparecen, según la guía, entre el 50 y el 80% de los casos. Las manchas de Koplik consisten en la erupción en la cara interna de las mejillas a la altura del segundo molar superior. Son puntos blancos de 1 a 2 milímetros rodeados de un halo eritematoso que van a desaparecer alrededor del segundo día de haber aparecido. Y adivina por qué son tan preguntables estas manchas. Porque son patognomónicas del virus del sarampión o al menos de la enfermedad. En la faringe de nuestro paciente podemos observar un puntillo rojo que se pueden confundir con la misma congestión faríngea. A nivel amigdalino observamos las manchas de Hermann, que no son más que puntos blancos grisáceos de 1 milímetro de diámetro. Una vez concluida toda esta fase prodrómica llena de coriza y enantemas, aparece el exantema o fase eruptiva del sarampión. Características del exantema del sarampión, chicos, es un exantema maculopapular que inicia a nivel pregunta de examen retroauricular, ¿vale, chicos? Inicia a nivel retroauricular, va descendiendo, es decir, es cefalocaudal, confluye en cara, cuello y hombros. Este exantema de manera típica palidece tras la digitopresión y alrededor del cuarto día, comienza a descamarse.
¿Cómo desaparecen las lesiones? En dirección descendente, es decir, conforme brotaron las lesiones van desapareciendo. La guía nos menciona que es recomendable evitar la asistencia de nuestros niños a la escuela o la guardería hasta 5 días después del exantema, lo mismo que les decía al comienzo de la clase, debido a que es el periodo de máxima contagiosidad de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? La guía nos menciona de manera explícita que es crucial para el diagnóstico la toma de muestra de sangre, esto para la detección de los anticuerpos tipo IgM específicos del virus del sarampión. Es la prueba de elección para establecer el diagnóstico rápido de esta enfermedad. Para el tratamiento se recomienda el uso de paracetamol para el control de la fiebre, para los picos febriles, así como el uso de la vitamina A en determinados pacientes. En menores de 6 meses serán 2 dosis de 50.000 unidades internacionales. Para pacientes de entre 6 y 11 meses, 100.000 unidades internacionales, y para los mayores de un año será el doble. Esto porque la vitamina A, hablando específicamente de lo que nos comenta la GPC, es que reduce la mortalidad en menores de 2 años, la mortalidad por neumonía, el croup o la laringotraqueitis por el sarampión, el virus del sarampión, y la diarrea. Pasamos a la selección de preguntas, a la sección que tanto les gusta a mis suscriptores, a mis seguidores, las preguntas hardcore, preguntas de alta dificultad. ¿Cuál es la complicación más frecuente en general del sarampión según la guía de práctica clínica mexicana? Si quieres, ponle pausa al video para que lo pienses, para que le pienses bien. La respuesta correcta es neumonía, seguido del croup del sarampión y finalmente la otitis media. Segunda pregunta, chicos. ¿Cuál es la complicación más frecuente del sarampión? Pero ojo, en pacientes con la respuesta inmune comprometida, es decir, con inmunocompromiso. Neumonitis de células gigantes. Esta fue pregunta en ARM 2020. Tercera pregunta, ¿cuál es la complicación más frecuente del sarampión a nivel del sistema nervioso central, de forma súbita o aguda y de manera crónica? Te dejo para que pienses, ponle pausa, vamos con la respuesta. De manera súbita o abrupta, aguda, es la encefalitis y de manera crónica es la panencefalitis esclerosante subaguda. Y la última pregunta de este bonito tema, una pregunta que ni el CTO tiene, dirían algunos, hasta Obama, ni Obama la tiene, y que por eso es importante leerle más allá de las guías de práctica clínica. ¿Cuál es la célula característica encontrada en los ganglios o tejido linfoide o linfático de los pacientes infectados por el virus del sarampión con la enfermedad? ¿Cuál es, chicos? La respuesta correcta, la célula de Warthin-Finkeldick. Esta es una célula gigante multinucleada, llamadas también células en mora o racimo de uvas, que aparecen en etapas muy tempranas de la enfermedad. De hecho, la describieron dos doctores con los apellidos ya nombrados en 1931 en el tejido amigdalino de un paciente durante el periodo prodrómico del sarampión. No es patognomónica, pero sí es muy característica. Vámonos con la rubiola. También te la pueden poner como sarampión alemán o fiebre de los 3 días. El virus de la rubiola es un virus ARN del género Rubivirus, formando parte de la familia Togaviridae. Esto también ya fue preguntado y vaya que en los simuladores igual tiene una predilección por los niños de 8 años. Cuando se contagia el pequeño, el virus posee un máximo de contagiosidad 7 días antes y 7 días después de la aparición del exantema. Por lo tanto, ¿cuándo podrá acudir a clases el pequeño? Después de 7 días del exantema, obviamente. El virus de la rubiola le encanta la primavera y el verano. Esto es igual muy importante. Tiene una predilección durante estas fechas. En cuanto a los factores de riesgo, chicos, serán aquellos pacientes que hayan convivido con el infectado en las primeras 24 horas, que cuenten con un esquema incompleto de vacunación, así como desnutrición y antecedente de alguna exantemática, no solamente de una en específico. Una vez infectado el niño, el virus comienza a propagarse en el cuerpo hasta llegar a generar clínica. Entre el contagio y la clínica hay un espacio de tiempo que llamaremos periodo de
incubación, que igual estos periodos de incubación, aguas con estos datos porque igual son preguntados, chicos, el cual es de 2 a 3 semanas. Pasadas las 3 semanas, hay que tener en cuenta que el porcentaje de infectados por el virus de la rubiola, que cursa asintomático, es de entre 20 y 50%. Igual esto es muy importante. Muy bien. Una vez concluido el periodo de incubación, el niño presentará un cuadro prodrómico caracterizado por ¿qué, chicos? Con febrícula, y ahí les va el dato clave, orientador de la rubiola: adenopatías retroauriculares, cervicales o suboccipitales dolorosas al tacto. De ahí viene el exantema, es un exantema rosado, es un exantema maculopapular rosado en agrupaciones que forman áreas de color uniforme. Este exantema empieza en la cara del paciente y se va extendiendo en sentido descendente, es decir, es cefalocaudal. Adicionalmente puede aparecer un enantema en el paladar llamado como, chicos, manchas de Forchheimer, que ojo, no es patognomónico debido a que también lo vamos a observar en otro exantema más adelante, ya lo vamos a ver. Ahora bien, en pacientes adolescentes y mujeres adultas, a la semana del exantema puede cursar con poliartritis y poliartralgias simétricas en manos, rodillas, muñecas y tobillos, es decir, articulaciones pequeñas, algo así como la artritis reumatoide. Sin embargo, es un cuadro doloroso que se autolimita a las 4 semanas y rara vez va a cronificar, ¿vale? En casos muy raros de la infección primaria podemos observar algunos datos muy inespecíficos de la enfermedad, más bien complicaciones de la misma, como son la púrpura trombocitopínica, que es más común en los niños, y encefalitis en los adultos. Para el diagnóstico hay diferentes formas de hacerlo, como el aislamiento viral de una secreción nasal, la aglutinación en látex, etc. Pero la OMS y la Guía de Práctica Clínica Mexicana recomiendan que el diagnóstico se confirme con una prueba ELISA para la detección de anticuerpos de tipo inmunoglobulina M específicos del virus. Un dato interesante e importante, chicos, es que hasta el 80% de los casos de rubiola se diagnostica como sarampión. Imagínate dándole vitamina A a todo el mundo. Por eso es importante conocer las características de las fases prodrómicas y eruptivas de cada enfermedad exantemática de la infancia. La guía recomienda únicamente para el manejo de la enfermedad medidas generales como mantener aislado a nuestro paciente, controlarle la fiebre con medios físicos, etcétera. ¿Vale, chicos? Entonces, únicamente medidas generales. Pasamos a la pregunta hardcore. Otra vez, vaya. ¿En qué consiste la tríada de Gregg? Pues si ya estamos hablando de la rubiola, pues vamos a hablar del síndrome de rubiola congénita, ¿no crees? Ponle pausa si quieres responderle. La respuesta correcta es catarata, sordera y cardiopatía congénita. Realmente es una pregunta muy fácil, que ya deberías de saber. Aumentemos la dificultad. La afección cardíaca más común, ¿cuál es? La persistencia del conducto arterioso. De ahí le sigue la estenosis de la arteria pulmonar derecha, esto según el Nelson de pediatría. Vámonos con el exantema súbito, sexta enfermedad o la roceola, ¿vale, chicos? La roceola, la famosa enfermedad de las crisis febriles. Esta exantemática es causada por el virus herpes tipo 6B. Ojo con este dato porque hay dos, el A y el B. El B es el que causa la mayoría de los casos. Es parte del género Roseolovirus y familia Herpesviridae. Aproximadamente, según la guía de práctica clínica, del 50 al 60% de los niños a los 12 meses están infectados y casi todos a los 3 años, ¿vale, chicos? Su transmisión es a través de secreciones respiratorias, inclusive, en este caso, inclusive de pacientes asintomáticos, es decir, portadores asintomáticos. No tiene predilección de sexo ni estacionalidades y su periodo de contagio será durante todo el periodo febril y una semana previa. Posee un periodo de incubación de 1 a 2 semanas y ahí les van las preguntas de examen. En su fase prodrómica, esta enfermedad exantemática se caracteriza por la presentación súbita de fiebre alta, fiebre muy alta, sin otros síntomas acompañantes. Esta fiebre tiene una duración de hasta 5 días. Cuando la fiebre cede, aparecen lesiones rosáceas de 2
a 3 milímetros de diámetro en el tronco que se van a extender al cuello y a las extremidades superiores. Es el famoso exantema maculopapular en forma de almendra o exantema almendrado. Adicionalmente, chicos, los pacientes pueden presentarse con un enantema compuesto de pápulas eritematosas en el paladar blando y la úvula, ¿vale? Conocidas como manchas de Nagayama. Claro que estas manifestaciones cuando llegan a aparecer, pues la fiebre ya se dio, ¿no? Por lo tanto, sospecharemos en un caso clínico un preescolar que inicia súbitamente con fiebre y que después de ceder aparecen las lesiones descritas anteriormente. Hay que tener en cuenta que la enfermedad se autolimita y no requiere de un tratamiento antiviral específico, solamente medidas generales. Y si acaso antipiréticos, por la principal morbilidad que son las crisis convulsivas del 6 al 15% durante la fase febril o el pico febril, ¿vale, chicos? Pasamos con una de las enfermedades favoritas de ustedes, que es la varicela. El virus de la varicela pertenece al virus de la varicela, pertenece al género varicelovirus. Qué difícil, ¿no? Siendo de la familia Herpesviridae. Aquí viene una pregunta que ya fue hecha en el Nacional 2021-2020, en la que te solicitaban que colocaras el nombre del agente causal y la respuesta correcta fue virus herpes tipo 3. Todos se fueron con la finta, el cual es el otro nombre del virus, así que ojito con ese dato. Los humanos son la única fuente de transmisión de la varicela, hay como dato extra de la guía. En cuanto a la transmisión, de igual forma, como casi todas las exantemáticas, son por secreciones respiratorias. ¿Cuál es el tiempo en que tu niño o un personal del área de la salud necesita para poder adquirir? ¿Cuánto tiempo necesita para poder adquirir la enfermedad? En niños será de 5 minutos a 1 hora cara a cara. Esto igual es pregunta de examen. Y en cuanto al personal de la salud, dependerá. Pueden ser más de 15 minutos cara a cara con el paciente y le estás haciendo su historia clínica y ya te infectaste porque ya pasaron más de 15 minutos cara a cara y más si no utilizas cubreboca. O estar dentro del mismo cuarto, estás en el pase de visita, es de esos pases de medicina interna que duran 1000 años. Entonces, chicos, más de 1 hora. ¿Sí? Más de 1 hora en el mismo cuarto con el infectado. Igual esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el periodo de mayor contagiosidad? Es de 2 días antes de que ocurra el exantema hasta la fase de costra sin nuevas lesiones por más de un día, con un periodo de incubación de ¿cuánto? De 10 a 21 días y unos pródromos muy inespecíficos, pródromos de malestar general, que si la mialgia, la artralgia, dolor abdominal, la enfermedad se hace presente debido a que cuenta con 3 fases de replicación viral. Primero, entran los viriones a nivel de la orofaringe y ganglios regionales, en donde se lleva a cabo la primera viremia, continuando con la segunda en el sistema retículo endotelial o mononuclear fagocítico, ahí en el vaso, y concluye con el exantema, que sería la reacción inmunitaria contra el mismo virus. A tener en cuenta que el virus se mantiene latente en los ganglios de la raíz dorsal por mucho tiempo hasta su reactivación. En algunos casos de inmunocompromiso, claro está, chicos. Entonces, el periodo exantemático tiene de todo. Un exantema extremadamente pruriginoso es un exantema muy característico de distribución cefalocaudal que cuenta con 3 a 5 brotes y de 250 a 500 lesiones en todo el cuerpo del pequeño. Las lesiones al presentarse en todos, ojo con este dato, las lesiones al presentarse en todos sus estadios, es decir, en forma de mácula, pápula, vesícula y finalmente la cicatriz, se le conoce como patrón en qué? En cielo estrellado. Esto es muy importante que lo recuerden. Pregunta de NAR, pregunta de simulador. Al patrón en la piel que tiene forma de gotas es debido a las vesículas redondeadas de 2 a 3 milímetros de diámetro y que con frecuencia constan de una umbilicación central. Estas vesículas contienen un halo eritematoso, dando una imagen descrita como gota de rocío sobre pétalo de rosa.
Ya luego estas vesículas van a evolucionar a pústulas y costras, dejando una hipopigmentación residual o una cicatriz atrófica. Como dato interesante e importante, la guía de varicela menciona que aquellos niños que presenten menos de 50 lesiones después de vacunarse pueden transmitir la enfermedad hasta en un tercio en comparación de los no vacunados, mientras que los niños que tienen más de 50 lesiones después de vacunarse pueden contagiar al igual que los no vacunados. Es decir, entre más lesiones, pues más probabilidades hay que se transmite el virus. Esta puede ser una pregunta de muy alta dificultad. Para el diagnóstico será completamente clínico, aunque los pacientes sanos eh, podemos encontrar algunas alteraciones en la BH como leucocitosis con trombopenia y alteraciones leves en la función hepática. Sin embargo, la guía de práctica clínica es clara. A todo paciente hospitalizado por la enfermedad que cuenta con varicela complicada o atípica, incluso si falleció por la misma, hay que realizarle pruebas como el citodiagnóstico de Zank para demostrar a las células gigantes multinucleadas con inclusiones eosinofílicas, indicando la presencia del herpes virus. Esta prueba será hecha únicamente en las vesículas debido a que la guía menciona una positividad del 100% cuando se hace en dichas lesiones. La prueba tiene muy alta sensibilidad y especificidad. Es por esto que es la prueba de elección. En cuanto a las complicaciones, las más frecuentes serán siempre las complicaciones cutáneas. En este caso, una sobreinfección bacteriana como el impétigo, seguido de las neurológicas, hematológicas, oculares y finalmente las viscerales, que son las más raras de todas. Un dato interesante e importante es que el mayor factor de riesgo para que nuestro pequeño desarrolle una complicación ocular es que haya padecido la varicela durante el primer año de su vida, en las cuales son las complicaciones más frecuentes de todas y quienes son los pacientes proclives a desarrollarlas. En este caso, los menores de 1 año o mayores de 14 años, ancianos, hijos de madres con varicela, etcétera. Ahí les dejo las complicaciones frecuentes, infrecuentes y quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de hacer estas complicaciones, ¿vale, chicos? Para el tratamiento, la guía recomienda medidas generales, como evitar alimentos que liberen histamina, como huevo y pescado, no usar vitaminas anexas, evitar la ropa muy ajustada, perfumes, etc. Ahora bien, ¿en qué pacientes está indicado el uso de aciclovir? En pacientes consumidores de esteroides, en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y mayores de 13 años independientemente de su estado inmune. Este fármaco deberá darse durante las primeras 24 horas, el primer día de haber aparecido el exantema durante 5 a 7 días. Para fines prácticos, una semana de aciclovir. En caso de imposibilidad, podemos utilizar como opción o segunda línea, por así decirlo, tratamiento alternativo, como le quieran llamar, ganciclovir o foscarnet. La guía también nos menciona que la inmunoglobulina durante 72 horas evita la evolución de la misma, principalmente en pacientes con la respuesta inmune comprometida que hayan estado en contacto con un caso confirmado, es decir, como medida profiláctica. Pasamos a las preguntas. Otra vez preguntas, chicos. ¿Qué porcentaje de personas infectadas con el virus herpes tipo 3 o el virus de la varicela va a desarrollar herpes zóster? Le puedes poner pausa, no pasa nada. Voy a tomar agüita en lo que respondes. Vaya, ya tenía muy seca la boca. La respuesta correcta es de 10 a 20%, chicos. Realmente es una pregunta muy difícil, no creo que te la hagan, pero pues ya la tienes, ¿no? Segunda pregunta. ¿Cuál es el tratamiento alternativo al aciclovir, es decir, al tratamiento de primera línea para varicela? Este ya lo dijimos, ¿no? Era el ganciclovir o el foscarnet. Muy bien, chicos. Terminamos con los exantemas eritematosos, vamos a pasar con terminamos con los maculopapulares y vámonos con los eritematosos, la escarlatina y el eritema infeccioso. El eritema infeccioso, chicos, ahí se quedó una flechita, no pasa nada. El eritema infeccioso, megaloeritema o quinta enfermedad
Este es el único virus ADN, si se dieron cuenta, y el causante de la enfermedad es el parvovirus B19. Forma parte del género eritroparvovirus debido a que este virus le encantan los precursores eritropoyéticos. Los ama y los ama tanto que una de las complicaciones de la enfermedad son la anemia, inclusive la anemia plásica. Es parte también de la familia Parvoviridae y afecta a pequeños de entre 5 y 19 años. El virus no tiene en sí un predominio estacionario ni de sexo. Su máximo periodo de contagiosidad son de 6 a 11 días previos a la aparición del exantema. Una vez infectado el pequeño, inicia la progresión, inicia el periodo de incubación que dura alrededor de 14 a 21 días y posteriormente un cuadro general de ¿qué? De febrícula, dolor de cabeza, seguido del exantema. Ahí les va el dato clave. Un exantema como si le hubieran dado una cachetada al pequeño. Se portó mal el pequeño, dijo una grosería a su mamá y la mamá agarra y le da una cachetada. Por eso toma el nombre también de exantema de bofetón o mejilla abofeteada. Es un exantema eritematoso en mejillas y frente que no suele doler. La zona afectada cuenta con un aumento de la temperatura, con palidez peribucal, respeta el triángulo nasogeniano. Seguido del exantema en bofetón comienza el exantema papular distal simétrico en tronco y zona proximal de las extremidades, que como poseen un aclaramiento central, eso les da la apariencia de ¿qué? De un encaje. Este exantema no suele afectar a las zonas palmoplantares de manera característica, ese es otro dato clave. Más tarde, en la última o tercera etapa del exantema habrá duración variable del mismo, así como cambios en su intensidad y se va a exacerbar con cambios en la temperatura corporal o ambiental. Este exantema no suele descamarse, este es otro dato importante. Puede igual haber cambios en su intensidad cuando cuando el paciente se estresa, ¿vale? O cambios de luz, de frío, etcétera, ¿vale, chicos? Estos datos igual son muy importantes. Para el diagnóstico es completamente clínico, como si se dan cuenta. Sin embargo, la guía recomienda la búsqueda de la inmunoglobulina IgG contra el virus en pacientes inmunocompetentes y será la búsqueda del ADN viral solamente en casos de crisis aplásicas o inmunocompromiso con infección crónica. Siempre hay que realizarles biometría hemática a estos pacientes infectados debido a que las principales complicaciones ya las dijimos, ¿no? Como le encantan los progenitores eritropoyéticos, pues hay que ver cómo están estos progenitores eritropoyéticos, precisamente con una BH. Las complicaciones del eritroparvovirus, aborto, anemia, aplasia, esta aplasia principalmente en pacientes con enfermedades como la esferocitosis hereditaria, que es una enfermedad debido a la deficiencia de una proteína estructural del eritrocito. Ya vamos a ver ese tema de anemias, donde falta la anquirina, predispone a la hemólisis, así como los pacientes con drepanocitosis, etc. Pasamos a la escarlatina, chicos, una de mis favoritas. El agente causal es el Streptococo piógenes o Streptococo del grupo A de Rebecca Lansfield. A este agente genera la toxina eritrogénica, ¿no? La toxina eritrogénica genera las manifestaciones típicas de la fiebre escarlatina, ¿no? De la fiebre, perdón, de la erupción eritematosa de esta enfermedad, ¿vale, chicos? Y se asocia a infecciones faringeas o heridas cutáneas. Es una enfermedad de pacientes un poco más grandecitos, de entre 3 a 15 años, y al ser el estreptococo, ya te imaginarás las zonas en donde se mete esta bacteria. Le encantan las temporadas frías. Posee un periodo de incubación de máximo una semana para iniciar con su cuadro prodrómico, caracterizado por fiebre alta de inicio súbito. Y asociado a este cuadro hay un malestar general para así después comenzar con las manifestaciones típicas, el exantema papular eritematoso que inicia en la cabeza y se generaliza. Este exantema cambia la textura de la piel, pregunta de examen, como piel de lija, piel de gallina, una piel seca, así como cuando te bañas con el jabón ese sote de 3 pesos. Entonces, chicos, piel seca, como le quieran llamar. Los fresas le dicen la piel que no usa bioderma. Este exantema respeta la región palmoplantar de manera clásica. El exantema no afecta al triángulo nasogeniano, a lo que se le
conoce como el triángulo de Filatov. A nivel de las zonas flexo-extensoras aparecen estas líneas rojas que evidencian la rotura de vasos muy pequeñitos, los capilares, las líneas de Pastia, que no van a palidecer tras la digitopresión. Esto igual es importante que lo recuerdes, generalmente en la zona antecubital, ingle y axilas. Tras la erupción de unos de a 5 días ocurre una descamación en axilas, ingle y punta de los dedos. A nivel de la boca aparecen las manchas de Forchheimer más o menos en el primero o segundo día de la aparición de la enfermedad. Existe una capa blanca en la lengua, esto porque las papilas se enrojecen y aumentan de volumen, la famosa lengua en fresa blanca. Yo le digo la fresa con hongo, ¿no? Porque cuando agarras tu fresa y la dejas en el refri se llena de honguito blanco, ¿no? Posteriormente, al cuarto o quinto día, cambia a lengua de fresa blanca a lengua de frambuesa o lengua de fresa roja, porque deja al descubierto solo las papilas rojas. El diagnóstico es completamente clínico. La guía refiere que en la mayoría de los casos existió un antecedente en de alguna enfermedad asociada al estreptococopiógenes, como una faringoamigdalitis, una infección cutánea. Sin embargo, podríamos estudiar el exudado faríngeo para poder demostrar así el germen. El tratamiento de elección es la penicilina. En caso de contactos o personas cercanas al afectado, podemos utilizar como medida profiláctica a la benzatínica o eritromicina. Como complicaciones, una de las más preguntadas es la fiebre reumática, que es otro tema muy padre que ya tenemos en el canal de YouTube, así como glomerulonefritis postinfecciosa, una glomerulopatía que va con un cuadro nefrítico, es decir, hipertensión, va con un síndrome caracterizado por hematuria, un síndrome caracterizado por pérdida de proteínas menor a 3.5 gramos, típicamente por depósitos de inmunocomplejos circulantes debido a que estos anticuerpos se unen a la proteína M. Igual ya tenemos un tema ahí. Voy a volver a subir la clase de glomerulopatía, se las voy a actualizar, chicos, pero eso ya va para el Patreon. Terminamos con la parotiditis, ¿vale, chicos? Aquí hago mención que en unas semanas voy a abrir nuestro propio Patreon en donde encontrarás las mejores clases de preparación para el nacional, así como resúmenes hechos por mi persona. Vale, entonces, la parotiditis es causada por este virus ARN que forma parte del género Rubulavirus y familia Paramyxoviridae. ¿Recuerdas qué otro virus forma parte de los Paramyxoviridae? Así es el sarampión. El virus de la parotiditis le encantan los niños escolares de entre 5 y 9 años, teniendo una máxima contagiosidad 2 días antes y 5 días después de la tumefacción parotidia. El virus tiene 4 objetivos principales, no los olvides: glándulas salivales, sistema nervioso, el páncreas y los testículos del pequeñil. Así como lo escuchaste, así como lo oíste. Le encantan los testículos, le encantan complicar las cosas con orquitis y oforitis, ¿no? Al comienzo, el escolar debutará con un cuadro inespecífico, nada llamativo dentro de su periodo de incubación, para así después inflamar las dos glándulas parótidas. Ya en la fase de estado habrá dolor a la palpación, borramiento del ángulo maxilar, mandibular, y su máxima tumefacción glandular será a los 3 días, desplazando el lóbulo de la oreja en sentido superolateral, aunque en algunas ocasiones puede afectar a las glándulas submandibulares y sublinguales, aunque esto último realmente es muy raro. El conducto de Stenon puede estar tumefacto de igual manera. El diagnóstico es clínico o con pruebas virológicas como la PCR. Realmente esta enfermedad ha disminuido muchísimo por la vacunación con la triple viral, sarampión, rubéola, parotiditis. Que es otro tema que vamos a subir al Patreon. En cuanto a las complicaciones, como lo dijimos, ¿cuáles eran los objetivos del virus? Sistema nervioso, páncreas, las glándulas salivales y los testículos. Por lo tanto, una de las complicaciones será la meningitis, que se presenta del 10 al 30% de los casos, generando pleocitosis a expensas de linfocitos. ¿Por qué? Porque es un virus, ¿vale? Acuérdate que las meningitis virales van con linfocitosis, ¿vale? La pancreatitis puede o no presentarse con parotiditis. Un dato verdaderamente interesante y dejando la más preguntada en el examen: la inflamación de los testículos es la complicación más común de todas después de la misma inflamación de la parótida. Ocurre del 30 a 40% de los casos, un 30% se bilateraliza. Y hablando de
que si el niño queda estéril o no, la verdad es que no. La esterilidad es infrecuente, incluso cuando la afección es bilateral. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Te veo en el Telegram para descubrir cuál es el próximo video. Y recuerda, vamos a tener Patreon y va a ser el mejor de todos. Muchísima suerte con su estudio.